Buenas noches, bienvenidos al Banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy que nos permitirá revisar desde la óptica del sector empresarial cómo estamos marchando en el presente año, la expectativa de inversión que tiene el país bajo la nueva administración del Estado, el recorte de personal que se ha anunciado y las dificultades que como país no productor de petróleo estamos enfrentando por el alza en el precio de los carburantes. Este commodity que está generando enorme preocupación a nivel del orbe por los conflictos armados en el Medio Oriente. ¿Cómo deberán reaccionar las economías? ¿Hasta dónde los programas de los gobiernos van a resistir que el precio del petróleo continúe su alza? Todo esto lo revisamos con don Santiago Herrera. ¿Qué tal está? Buenas noches. Gusto saludarlo. Gracias, Rosendo. Gracias por tu invitación a este tan gustado programa. Siempre nos haces un honor cuando nos invitas y esperamos compartir pues algunos datos o ideas o análisis de cómo vemos estas circunstancias que hoy enfrenta el país a 40 días del nuevo gobierno del señor presidente Donarri Juan Asfura, ¿verdad? Cómo vemos las cosas, cómo están pasando, más los shocks externos que nos están impactando, como es el tema de la guerra y el precio del petróleo. Bueno, vamos a incorporar también al diálogo para entrar en este detalle de los energéticos a don Juan Carlos Segovia, que forma parte de la estructura organizativa de ADIPE. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rosendo, y ese tema tan importante y delicado para el país. Bueno, ya vamos a entrar en detalles. ¿Cómo está marchando el mundo frente a las realidades que tenemos hoy aquí en el país, licenciado Santiago Herrera? Sobre todo en un momento en que aspirábamos a tener una dinámica económica favorable para la nación, pero nos hemos encontrado con estas variables que no estaban en perspectiva a inicio de año. Bueno, debemos recordar siempre que somos una economía muy pequeña y que como una economía muy pequeña y además muy abierta, siempre vamos a estar enfrentados a shocks externos. Todo lo que pasa en el mundo nos pega a nosotros. Una de las cosas que nos podría pegar es que ya se preveía que la economía mundial iba a enfrentar un proceso de desaceleración, no tan marcada, lenta, pero eso siempre nos impacta porque somos una economía abierta. Debemos reconocer que internamente tenemos una fuerte protección del sector externo porque contamos con más de 10.000 millones de dólares. Eso significa que tenemos garantizadas 6.3 meses de importaciones de lo que importa la economía del país para funcionar. Sin embargo, pues no esperábamos lo que está pasando, por ejemplo, con el precio del petróleo, que el año pasado se comportó más o menos de manera estable, casi por ahí entre los 63 y los 65 dólares, y hoy se está hablando de que el petróleo llegó a más de 100 dólares, y eso es preocupante porque los derivados se pueden inflar y eso va a afectar toda nuestra economía. El segundo tema que nos impacta es el tema de las decisiones que pueda tomar el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a los migrantes, que es un tema que todavía está en la agenda, y el tema de los aranceles. Por ahora tenemos 90 días de protección en el marco del CAFTA para una parte de la oferta exportable del país, no para toda la oferta, y entenderíamos pues que ahorita se desarrollan negociaciones entre los organismos de comercio de los Estados Unidos, el USTR y los otros, así como el gobierno de Honduras, liderado políticamente por el presidente Asfura, técnicamente entendería yo por don Melvin Redondo, que va a coordinar la oficina adscrita a la presidencia, y diplomáticamente cuando ya el embajador Flores Bermúdez esté en la embajada de los Estados Unidos, que son factores claves para poder mantener esas negociaciones y evitar hasta donde sea posible que nos impacten duramente el tema de los aranceles y que nos impacte el tema migratorio. Vamos por parte, don Santiago, la programación que ha hecho pública el Estado, trasladando la posibilidad de que sea el sector privado
el responsable de la generación de empleo y no el gobierno como tal. Hablan de un recorte de personal que en la medida que se avance, hay quienes tienen una medición a los 100 días, se espera que entre ya el proceso de cambio del nuevo gobierno. ¿Cómo va a impactar eso de ser efectivo en las finanzas, en la Hacienda Nacional, que está totalmente golpeada? Sin duda, debemos recordar que el 82% del empleo de Honduras lo genera el sector privado, ¿verdad? Eso no está en duda. También debemos recordar que casi el 80% del empleo está en el sector informal. Y eso es preocupante porque precariza el empleo y se pierden las condiciones de vida para el trabajador hondureño que no tiene ni un salario completo ni tiene protección social. Y el Estado, que en este último gobierno creció de 230,000 a casi 280,000 empleados, ¿verdad? Que de manera innecesaria aumentamos el gasto corriente, aumentamos la cantidad de empleo improductivo, porque en la verdad no se tradujo en ninguna mejora, ni en materia de salud, ni en materia de educación, ni en materia de seguridad, como era lo que podríamos esperar. Además, no se tradujo en mucho más inversiones, porque se concentró las inversiones en gasto social y no en inversión productiva. Eso nos impone un reto a todos. Una de las cosas que ya pasó y está pasando es que el cambio de gobierno ha generado dentro de la clase de inversionistas, de los inversionistas, mucha más confianza. Ha aumentado la percepción positiva de hacia dónde vamos, ha disminuido sustancialmente el componente de incertidumbre y eso genera un clima de inversión más favorable. Esta semana pasada tuve la oportunidad de conversar con varios empresarios y líderes empresariales en el sector norte y me dicen que en el norte la gente de negocios se siente más confiada y que se habla muy positivamente acerca de la reactivación de esas inversiones que se mantuvieron en pausa. Hay que avanzar en otros temas, como puede ser esta ley que tanto se ha discutido de la ley de empleo parcial, que todavía está en debate en el seno de la Cámara Legislativa, para ver cuál es el producto final de este consenso que permita a las empresas generar mucho más empleo, sobre todo en circunstancias temporales como las que pueden venir en Semana Santa en el sector turismo y en el sector de comercio. Necesitamos devolver la seguridad al campo, porque con invasiones permanentes y conflictos en la tenencia de la tierra, no tenemos confianza y ahí se ven afectados sectores exportadores como el de la palma africana, el banano, la naranja, la caña de azúcar, que son los más afectados por estas invasiones, y esa inseguridad jurídica sobre el derecho y la tenencia de la tierra provoca incertidumbre y eso todavía está latente y hay que abordarlo rápidamente. Gracias a Dios se fue el fantasma de la ley de justicia tributaria, lo cual significa que tenemos que ser muy responsables a la hora de administrar los incentivos para evitar que se les ocurra de nuevo de que esta es una forma de evasión de impuestos y que los ricos tienen que pagar, como decía el discurso público antes. Necesitamos recuperar la confianza en esa materia. Y qué bueno que el presidente de la República con sus ministros y el mismo Congreso Nacional aprobaron rápidamente la renovación por un periodo perentorio de 5 años la ley del RIT, del régimen de importación temporal. Eso genera mucha confianza. Una ley cuyo gasto tributario era apenas el 0.5 del total, genera $4.50 por dólar invertido en gasto, y eso permite pues que las exportaciones de café, de melón, de sandía y de otros productos crezcan sin esa amenaza que ya tenían cuando se venció la ley. Son cosas, no es una agenda de una cosa, Chendo. Son una gran cantidad de temas que implican que los ministros o secretarios de Estado que ha nombrado el señor presidente le piquen el diente a cada uno de sus temas para enfrentar esta problemática que el país tiene para poder promover la inversión,
generar producción, generar empleo y generar exportaciones. Eso necesita el país para administrar esos choques tercos que nos pueden impactar. Bueno, voy con Juan Carlos Segovia, porque hay dos áreas en las que se ha involucrado y que decía don Santiago que hay que revisar. Y lo primero, el tema de los carburantes, que aquí más es de saber estructurarse, porque igual va a subir de precio en Honduras como en el resto del mundo. Pero ¿hay acaso programas que se pueden revisar para tener efectividad en esta área de los energéticos? ¿Cuál es la gran propuesta? Sumando a este otro punto, Juan Carlos, que decía don Santiago, el tema de volver los ojos al campo como un elemento fundamental para la generación de empleo, control de las migraciones, pero desde luego allá hay otro componente que hay que revisar, y son las garantías que debe dar el Estado. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches y de nuevo, mira, en la misma línea de Santiago, definitivamente el gobierno actual, la diferencia del anterior, el clima, que como bien lo menciona Santiago, es totalmente diferente. Hay un clima de certidumbre, eso por lo menos es lo que se rescata en los primeros días de este gobierno. El acercamiento del gobierno, creo que es la tercera vez que en tan corto tiempo ha visitado Washington nuestro presidente Tito Afura. El lineamiento, hay que recordar también esto que está bien claro, y por lo menos desde que tengo yo uso de razón, nunca había visto tan directa la posición geopolítica de las potencias, ¿no? O sea, aquí o nos alineamos con los Estados Unidos, y hay que decirlo francamente, o nos alineamos con los Estados Unidos, que la parte de la potencia y de la geopolítica que está en nuestro continente, o decidiríamos por China o por Rusia. Entonces eso, el ver que este gobierno, yo creo que es el sentir de la población, quedó más que evidente el 30 de noviembre del año pasado, qué es lo que quería la población. Y la población quiere este clima, el que estamos viviendo ahorita, no solamente en la costa norte, yo creo que también en la zona centro-sur del país, en general en la región, se siente un ambiente muy importante, positivo para la inversión. En relación a esto de los combustibles, solo hoy, se fue a un pico que llegó a $120 por unos minutos, pero llegó. Gracias a Dios hubo un X de Trump, y el G7 liberó algo de sus inventarios, 400,000 barriles, y eso bajó inclusive tan drástico y pico como se dieron ahorita, abajo de los $85. O sea que en un solo día hubo una variación tan importante en esto, y tan delicado pues para nuestros países, que somos netamente importadores de refinado, ni siquiera es el crudo, somos importadores 100% de refinado, y esto lógicamente ha generado una preocupación, y tomar medidas, ¿no? Como país, como gobierno, que tenemos entendido, hemos participado nosotros como sector gasolinero con las nuevas autoridades, y se han definido algunas políticas. Sin embargo, como consumidores, tenemos que también que tomar medidas muy importantes en las noches, cuando más se genera energía, cuando más se consume energía, perdón, y todavía nuestra matriz de generación anda alrededor de 50% hidro, y el resto son renovables. O sea que eso va a venir a impactar. En relación al combustible que utilizar, estamos motivando y promoviendo al consumidor que utilice la gasolina regular. Es muy importante. Hace un par de años, casi un par de años, se revisó el reglamento, y se cambió el octanaje
de la gasolina regular de 88 octanos a 91 octanos. Ese octanaje prácticamente cumple con los requisitos mínimos del 99% del parque vehicular de combustible en Honduras. La gente debería de tomar confianza. Estamos conscientes de que por muchos años el consumidor hondureño ha preferido la gasolina superior, pero yo creo que una diferencia de 10 lempiras que hay ahorita actualmente de la gasolina superior a la gasolina regular, deberíamos utilizar. Es algo que deberíamos de hacerlo de manera integral, tanto las instituciones gubernamentales, el sector privado. Estamos preparando con el comité, un comité que se conformó adentro del COEP, un comité de hidrocarburos donde estamos toda la cadena de comercialización, desde el importador, las compañías importadoras, las que almacenan el combustible en las terminales, las que lo distribuyen y las que lo comercializamos. Estamos todos y queremos entrar en una campaña, eso específicamente en las gasolinas. Y de ahí, pues, esperar que este conflicto definitivamente que va a venir a impactar o que ya está impactando, se resuelva lo antes posible, porque es lo que está generando de que estos valores se hayan incrementado tanto. Bien lo decía Santiago, el año pasado andaban inclusive, hubo un par de semanas, 2-3 semanas, que estuvo bajo la barrera de los $60 el barril, y hasta finales de diciembre comenzó a subir y llegó a los 68, 70, pero ya este conflicto, pues definitivamente, vuelvo y repito, como hoy fue un día bastante difícil, impactante, porque llegó inclusive a picos de $120. Carlos, voy a ir a la pausa y dejo la siguiente interrogante para compartir también con don Santiago con el tema de los precios de otros commodities que pueden generar estas variaciones que van a ser frecuentes en el tema de los energéticos. ¿Qué decirle a la población? Sobre todo porque ahora en todo el mundo pasamos conectados, no somos expertos en el tema, pero vivimos revisando que el precio del crudo hoy llegó a ese pico de 120 que luego bajó. Pero, ¿qué decirle al consumidor hondureño? Que cuando oye o revisa esto, acude pero en velocidad a las estaciones distribuidoras y quieren llenar a como dé lugar, y eso genera mucha incertidumbre. Quiero sus explicaciones después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo. Tenemos un pendiente de respuesta con el ingeniero Juan Carlos Segovia, miembro de ADIPE y directivo de la empresa privada. ¿Qué decirle al consumidor hondureño? Mira, tocaste un tema muy importante y no lo dije en el segmento anterior. El suministro, tenemos que entender que el problema ahorita, lo que se está ocurriendo es por esta guerra que está ocurriendo, y no son por problemas de inventario, ni de extracción, ni de pozos, o sea, los inventarios están más que garantizados, o sea que el problema de suministro, definitivamente eso se tiene que descartar. Lógicamente, todo esto crea ese nerviosismo en el mercado y tira los precios hacia el alza. Hay un número que lo manejamos nosotros en nuestro sector a nivel global. Eso no solamente es acá en el país, ni es de una fórmula, sino que cada $10 del incremento o la variación del precio en el crudo, por cada $10 del barril que se mueva, representan en refinados alrededor de 25 centavos de dólar por galón en el refinado. Eso anda entre 6 y 7 lempiras por galón. O sea que son alrededor de 60 centavos, 70 centavos por cada dólar que se mueve el barril. Entonces, esto inclusive uno, como tú decías, que es rara la persona que no ande con un aparato como por el cual me estoy
o sea, comunicando actualmente, y con la inteligencia artificial eso lo puede encontrar. Eh, Lógicamente, esto crea el acaparamiento, si se puede decir, pero mira esta semana, que fue la primera semana que sucedió y a donde se creó el mayor nerviosismo, eh, te puedo decir que no han habido, en todo Honduras, no ha habido un problema, por lo menos que nosotros nos hayamos enterado, que nos hayan en la asociación nos haya manifestado algún compañero empresario gasolinero. No hemos tenido ese problema, pero efectivamente sí sucede y esperamos que en las próximas semanas todo va a depender de este conflicto, pues, y que la garantía, más que todo, darle ese mensaje a la población que está garantizado el inventario. Sí, y qué importante esto para no generar esa preocupación a nivel del consumidor hondureño y que de esas otras áreas que se conectan, como sector privado, cómo deberá reaccionar el mercado y la propia institucionalidad, porque se presta mucho a la cadena de especulación cuando esto ocurre. Y ahí vemos que con la revisión en el precio de los combustibles, particularmente del diésel, la gran industria, el transporte público y el transporte de carga, esto lo mueve. Y vienen planteamientos para revisión. ¿Cómo esquematizarnos para no entrar en esos riesgos que nos pueden generar desabastecimiento, Juan Carlos? Mira, tocaste otro tema muy importante y aquí es a donde entran elementos eh, como la especulación, que también eso, la parte técnica en las instituciones actuales, hay gente en las direcciones muy preparada y sabe cómo evacuar todo un sinnúmero de valores que cuando estas cosas ocurren, lo primero es que vienen los sectores y el de transporte. Y yo siempre doy un ejemplo, mira, de Tatumbla a Tegucigalpa, una pailita que va con 50 cajas de tomate, el galón aumenta un lempira, él gasta 4 galones de ida y de regreso, y en total, y ahí serían 4 lempiras lo que debería que aumentarle él a la caja pues, dividido entre todas las cajas, pero normalmente lo que él hace es que le aumenta un lempira a cada caja y son 50 cajas, cuando tendría que haberle aumentado 4 lempiras entre las 50 cajas. Esta cosa especulativa es la que se tiene que trabajar y los gobiernos, o sea, y las instituciones encargadas como desarrollo económico, como protección al consumidor, tienen que estar muy cerca de estos sectores y concientizarlos de que ese traslado normalmente no es tan lineal como normalmente lo hacen. Lo justifican con que el aceite viene más caro, que las llantas vienen más caras y eso, pero eso hay que pedirle a la población y a estos sectores que sean conscientes de esto. Actualmente lo que ha sucedido y lo que se ha elevado los precios están de una u otra manera a través de la fórmula que tenemos, pues controlados. Definitivamente hay afectación, no decimos que no, pero sí hay que trabajar de cerca con estos sectores, abrirles las puertas antes de que vayan y se pronuncien para ver de qué manera el impacto sea el menos posible y que esa espiral inflacionaria no se nos vaya de la mano. Muy bien, gracias Juan Carlos por estas consideraciones. El vicepresidente de ADIPE, debe haber una revisión con mucho cuidado, don Santiago, y un compromiso de intervención del Estado, que por fin entidades como esta Dirección de Protección al Consumidor haga su trabajo. Sí, lo primero es que don Juan Carlos dijo algo muy importante.
el abastecimiento para Honduras está garantizado. No va a haber escasez de combustible. En este momento no hay ningún riesgo en el mundo que tenga que ver con la generación de combustibles. No la hay, porque está garantizado el abastecimiento. El problema que tiene en el Oriente Medio es el bloqueo parcial o temporal del Golfo de Hormuz, creo que se llama. El estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Que vincula esos dos golfos. Pero entiendo yo que a mí me decían hoy, no lo he podido comprobar, de que ya fue liberado toda la posibilidad o el riesgo de que pasen los barcos. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, el gobierno ha tomado la medida de subsidiar la mitad del incremento de los combustibles. O sea que si usted le iban a aumentar 4 pesos al diésel, pues le aumentaron 2. Digamos, eso es un alivio para la gente, pero tiene un costo fiscal. Y ese costo fiscal no puede ser eterno. Entonces, esperamos pues que esta guerra se dilucide, así como va, en 2 o 3 semanas para que esos precios vuelvan a su normalidad y que evitemos de que el gobierno se tenga que descalzar en términos de caja para seguir subsidiando el combustible. El tercero es la recomendación que hacía don Juan Carlos en cuanto al uso de combustibles, o sea, 10 lempiras de diferencia entre la gasolina super y la gasolina regular. Es un impacto significativo, así que por un momento, si está muy acostumbrado a la gasolina super, puede utilizar gasolina regular, reduciendo los costos en el bolsillo de la gente. En cuarto lugar, debemos ya de una vez y no solo cuando hay crisis, impulsar campañas de ahorro. No podemos seguir haciendo lo mismo. Cada vez que tenemos esta crisis, aparece el tema de ahorro. Pues no hacemos nada, el resto del tiempo seguimos consumiendo como que si no hay problema. Y entonces se vuelve el combustible como así le decimos los economistas, el precio inelástico. ¿Qué quiere decir? Que el consumo no reacciona a la subida del precio. Se mantiene el consumo y eso hace pues que siempre tengamos que gastar más. La estabilidad puede venir desde el sector externo en la medida en que el conflicto bélico se baje de ritmo, de nivel. Y en segundo lugar, por las acciones propias que nosotros tenemos que adoptar. Y viendo directamente lo del país, en su primera intervención usted hablaba de un elemento que hay que revisar, don Santiago, y tiene que ver con lo social. Porque aquí lo hemos tomado como una inversión, para ustedes no es objeto de revisión lo más lógico que se debe presentar, y no solo en este tema de los energéticos, sino en todo el área donde se ha dispuesto de subsidios. ¿Cómo plantearlo en medio de las dificultades económicas que tiene la población? En primer lugar, hay que seleccionar cuáles son esos subsidios que son realmente necesarios para la gente. Segundo, hay que establecer el costo y la viabilidad de sostenerlos en el tiempo. En tercer lugar, y muy importante, es la focalización. Y ese es un tema crítico, porque aquí se mandan los subsidios de manera general y nunca se verifica si efectivamente llega solo a la gente que lo necesita o llega a cualquiera. Yo te voy a poner un caso, Chendo. Por ejemplo, cuando se estableció el subsidio al combustible, a la energía, se fijó que iba a ser a todos aquellos que consumieran abajo de 150 kilovatios hora. Resulta que en ese momento el promedio de consumo más bajo de la mayor cantidad de gente era de 69 kilovatios. ¿Por qué la fijaron en 150? Porque eso solo se llegó a manifestar como una especie de incentivo para que la gente consumiera más sin que tuviera que pagar. Pero por el otro lado, si alguien tiene una casa de playa en Coyolito, no paga, porque va una vez cada 15 días, una vez cada mes, y no consume 150 kilovatios y lo está beneficiando con un subsidio. ¿Qué sentido tenía todo esto? Porque eso lo que hizo fue exacerbar las pérdidas del energía. ¿Y por qué nunca se puede dar con la fórmula exacta? Porque este es un problema que aquí lo preguntamos hace años nosotros y nunca damos con la tecla. Además, en la reforma se estableció que el 40% del subsidio lo pagaban las empresas que más consumían. O sea, consumen más, pagan más, pero además los obligabas a pagar. Si el costo de la energía para una empresa que consume 3.000 kilovatios, gran consumidor,
era 14 o 12%, ahora es 18%, porque está pagando el subsidio cruzado, así se le llama eso. Indebido, porque el que decidió dar el subsidio es el gobierno, el que tiene que pagar es el gobierno. Y si le paga el ENE no sabemos si le paga. O le pagará con bonos a 20 años, pero el ENE sigue en problemada en su flujo de caja porque no recibe los ingresos. Entonces, es toda una temática a revisar, es un costo muy alto para la finanza pública. Y recordemos, por ejemplo, Chendo, que el gobierno anterior se jactaba de que la inversión pública más alta de la historia es la del gobierno anterior, con un monto de 96.000 millones. Pero solo 28.000 eran para inversión real, bienes de capital. Todo lo demás era gasto social, disfrazado de inversión pública, que no genera beneficios más que para la persona que recibe de vez en cuando un subsidio, un bono o algo por el estilo, pero que no tiene un retorno productivo para la sociedad. Dejando, por cierto... Pero además de eso, Chendo, si vos revisas las cifras de pobreza, te das cuenta de que el 62.9% de la gente sigue siendo pobre y más del 40% de la gente sigue siendo extremadamente pobre. Por lo tanto, el bono o el subsidio o lo que sea no está sacando de la pobreza a la gente. Lo único que saca de la pobreza a la gente es el empleo productivo, el empleo decente, el que tiene protección social. De lo contrario, solo estamos siendo una economía que genera más pobres. Y esa sería una economía fallida porque no estamos cumpliendo el verdadero propósito que tiene el crecimiento económico sostenible e inclusivo para darle participación a la gente del bienestar económico de la sociedad. Seguir creciendo a 3.5%, 3.6%, 3.4% no significa, es bueno, pero siempre va a ser insuficiente porque nuestra gente no percibe el bienestar del crecimiento. Muy bien, voy a la pausa. Por cierto, ahí habla en infraestructura que usted planteaba de una deuda que supera los 5.000 millones. Gracias, Juan Carlos. ¿Algún aporte final ya para cerrar este tema? Muy bien. No, solamente, y lo que dijo Santiago hace un momento, la parte del ahorro es importante, que como ciudadanos estamos conscientes en eso y definitivamente esto del precio, lo del consumo, que es irónico, pero es real, por la misma su comportamiento inelástico que tiene, la gente no deja de consumir combustible. Esa es la tendencia que ha tenido siempre, más bien ha venido creciendo en los últimos 6, 7 años y eso no va a cambiar. Definitivamente no es el ahorro y esa es una tarea que lo tenemos que hacer como país y como población para que definitivamente tenga efecto positivo. Muy bien. Pero gracias por la participación. Muy bien, vamos a la pausa y luego vamos a hablar del empleo productivo, el planteamiento que tiene la gerencia de política económica de la empresa privada para volver la posibilidad de inversión fresca o inversión nueva en el país. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Hablamos al principio de la generación de empleo bajo la responsabilidad del sector privado, desvinculando al Estado, cuya masa salarial se disparó en más de 50.000 empleados. ¿Cómo se proyecta la inversión directa, y hablando en principio de la extranjera, para este año frente a lo que vivimos en el 2025, don Santiago? Sí. Chendo, en los últimos años, de 2017 para acá, hemos estado recibiendo inversión extranjera por menos de $1.000 millones al año. Ahí se puede ver aquí tenemos el cuadro. El comportamiento por cada trimestre de la inversión extranjera directa y como puedes ver es una picada permanente. Eso no nos está compensando la inversión nacional. La inversión nacional es la inversión privada es el 90%, de eso el 10% apenas es la inversión extranjera. Pero nosotros no generamos suficiente ahorro, por lo tanto dependemos para complementar la inversión nacional
de la inversión extranjera. ¿Y por qué cayó tanto? ¿Cuál es el El análisis? ahorro, la economía que no crece tanto tampoco genera suficientes ahorros porque no le sobra, Chendo. Si vos recibes, ¿O fueron las políticas que también en parte pero la economía no ha crecido y el ahorro se lenteó y consecuentemente la inversión se lenteó. Por eso necesitamos inversión extranjera directa. Todos los países lo necesitan, los Estados Unidos lo necesitan. Pero fíjate que Costa Rica recibe 4.800 millones de dólares de inversión extranjera cada año. Y ellos sí es inversión nueva, mientras que la nuestra es reinversión de utilidades. No es inversión nueva, es la misma. Solo que no pagó dividendos a tiempo y la registra como esto. Vaya a la segunda. No, pero solo un punto antes de ir a la siguiente diapositiva. ¿Qué plantean ustedes para que esto se abra mucho más? Varios temas. El primero se llama seguridad jurídica. Abandonamos el fantasma de la Ley de Justicia Tributaria, volvemos al CIADI, tenemos que atacar las invasiones de tierra y tenemos que volver al marco institucional donde se aplica la ley. Eso es seguridad jurídica. Necesitamos seguridad ciudadana. ¿Qué significa eso? Combatir de verdad la extorsión. Estuvimos desde el 2022 con 22 renovaciones del toque de queda sin que nos produjeran ni un solo punto de reducción de la extorsión que mata a las empresas, mata a las MIPYMES y mata al pequeño emprendedor como el mototaxi o lo que sea, los están explotando. ¿Y qué muestra a Furasable en estos primeros 40 días? Bueno, ha hecho cambios importantes en la seguridad y ojalá que eso se traduzca en resultados. En infraestructura, el gobierno anterior trabajó en carreteras, hay que reconocerlo, primarias, no en las carreteras secundarias ni en las carreteras terciarias, que es la que saca la producción del campo. Hablaron del control de las inundaciones en los embalses del litoral atlántico, no hicieron nada, absolutamente nada más que alaracas. Necesitamos inversiones en los puertos. El puerto de Graneles de Puerto Cortés ya se quedó corto. Y el puerto de San Lorenzo necesita inversión en dragado y necesita adecuación de las terminales. Son cosas que necesitamos hacer. Necesitamos habilitar la aduana aérea de Toncontín, de Palmerola, por ejemplo, para reducirle costos y riesgos a nuestros productores de vegetales orientales. ¿Por qué riesgos? Porque esto va en la carretera CA5 todos los días. Sí, ahí se abre, de ahí despacho. Por eso, entonces si yo desde ahí mismo puedo despachar y no tengo que mandar un contenedor frío o al aeropuerto de Vida Morales. Necesitamos recuperar las capacidades y competencias de nuestra mano de obra. Nos hemos quedado desfasados y es justamente una limitante para traer inversiones de nueva generación, porque no tenemos capacidades. El país es el país más rezagado en materia de inteligencia artificial. El indicador dice que de 100 nosotros tenemos 27. El más rezagado de América Latina. ¿Y cómo competimos bajo esas circunstancias? El campo tiene 20 años de productividad negativa, Chendo. ¿Y cómo vamos a salir de pobreza? De hecho, hasta hay estudios, don Santiago, que hablan que la producción del campo se sustituyó por tecnología, pero no por tecnología efectiva, porque podemos usar drones para fumigar, drones para vigilar. No, es estar en el celular prácticamente. No, pero te doy un dato peor de carácter económico, pero hay datos sociales. De cada 10.000 puestos de trabajo en el campo, solo 223 entregan seguro social. Y eso significa precariedad en el empleo, porque no hay protección social para nuestra gente en la zona rural. Eso es un tema delicado que hay que abordar cuando hay un derecho constitucional a la seguridad social para todos. Bueno, vamos al segundo cuadro que plantea el sector privado alrededor de los cambios que se buscan impulsar con un agregado, la inversión extranjera frente a las remesas. La economía nuestra hoy se ha visto favorecida por el envío de fondos desde los Estados Unidos, que en el 2025 apenas creció 26%, más de 12.000 millones de dólares, pero la inversión extranjera directa creció 3%. Si este gráfico estuviera invertido... Si fuera pegado al menos. No, si estuviera invertido
Esto significaría que estamos generando las oportunidades aquí, en nuestra tierra, y nuestra gente no se va. Pero como lo tenemos invertido y no estamos dándole oportunidad a nuestra gente, la gente se va y provoca este tipo de fenómenos. No podemos seguir. Ojalá la inversión extranjera directa fuera el 26%, porque complementaría la inversión nacional y generaríamos el empleo que necesitamos en Honduras. Bueno, la gráfica así como la mostramos para que vean ustedes, aquí la ampliamos, pero si nos vamos al inicio del siglo, ahí parecía Eran que estábamos tomando ritmo, íbamos casi al mismo nivel, parejitos. Pero nos hemos descuidado. Totalmente. ¿Cómo podríamos...? Expulsamos 1.8 millones de hondureños están en Estados Unidos. 1.8. Que le mandan remesas a 3.2 millones de hondureños en Honduras. Oíme bien. Y de esos 3.2, Chendo, el 40%, o sea, más de 1.200.000, solo viven de la remesa, no tienen otro ingreso. Están sentados, perdiéndose incluso un buen nivel de productividad que podría ser, pero también porque no hay oportunidades. Y también porque la remesa no se usa para generar un emprendimiento, sino solo para subsistir. Consumo. Entonces no podemos decir que ese gran influjo de remesas, dólares, están siendo invertidas en iniciativas que pueden generar producción y que ojalá generaran la oportunidad para que nuestro compatriota se regrese a su casa. ¿Y cómo podríamos aprovechar esta buena relación que mantiene AFURA con Donald Trump? Yo creo que es muy para que esa inversión que tiene Estados Unidos con un mercado potente vea que en Honduras se puede traer recursos, Santiago. Confianza. Es bueno que tengamos una relación con el gobierno de los Estados Unidos y con el presidente Trump. Es muy bueno. ¿Y en qué áreas? ¿Por qué? Porque es nuestro principal socio comercial, en primer lugar, Chendo. Son los principales socios comerciales. Segundo, es la mayor población hondureña fuera de Honduras. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene? Y además somos socios en otras materias, como las materias de seguridad militar y control del narcotráfico. Por lo tanto, tenemos que tener buenas relaciones con ese socio. Claro que las necesitamos. Y eso nos genera confianza y ojalá en el futuro también se traduzca aprovechando aquellas cosas del nearshoring o del friendshoring que permite que las cadenas de suministro de las grandes corporaciones norteamericanas tengan proveedores en países como Honduras para generar exportaciones a esas cadenas y vincularse a esas cadenas significa asegurar mercado. Generar producción, generar productividad y generar empleo. Por eso es conveniente tener una buena relación. Bueno, hay que tomar el ejemplo que tuvo México, que aparentemente tenía un distanciamiento AMLO con las administraciones de Estados Unidos, lo mismo Claudia Sheinbaum, pero ahí se aprovecharon que esa inversión china que vino al hemisferio occidental se quedara gran parte en México. Y vea cómo los criticamos. Bueno, paso al otro cuadro antes de irnos a la pausa. ¿Cómo está el nivel de empleo en Honduras? ¿Y cómo está el desempleo? Ahí tenemos el nivel de desocupados, cómo aumentó y cómo nos está generando esto impacto. Bueno, si tenemos 2 puntos y algo millones de personas con empleo, fíjate. Somos 10 millones de hondureños. 4 millones, casi 4 millones es la fuerza productiva, la fuerza de trabajo. Es lo que antes conocíamos como la población económicamente activa. Así es. Ajá, y 2 puntos y algo tienen problemas de empleo, Chendo. ¿Qué podemos decir del mercado laboral? Que tiene fuertes distorsiones, fuertes limitaciones. Y aquí dice que tenemos 211,000 desempleados abiertos, 4.4. Sin embargo, la universidad publicó la semana pasada su encuesta, que es el doble del INE en cuanto a cantidad de encuestados de los hogares, y el nivel de desempleo es 8.2%, de desempleo abierto. Existen los subempleos, quiere decir que no gana un salario mínimo o que no tiene protección social. Y existen los potencialmente activos, pero que todavía no trabajan, y los desalentados, que son un montón de gente que ya dejaron de buscar, porque ya no encontraron y decidieron. Muchos de estos son los que ven el norte. Exactamente. Y
fíjate... Vamos a este cuadro de los jóvenes. ¿Le parece si vemos esto de los jóvenes? Porque es la población que hay que aprovechar y cómo está el caso de las mujeres. Claro. Ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer. En Honduras las mujeres son mayoría. Dejamos ese planteamiento ahí en pantalla, nos vamos a la pausa y al regresar... vamos a la pausa, don Santiago, y cuando regresemos revisamos estos cuadros. Sí, bien. Seguimos esta noche al banquillo con don Santiago Herrera, gerente de políticas económicas de la empresa privada. Tema jóvenes, don Santiago. Tema de los jóvenes y el tema de las mujeres, que son sectores en los que hay que poner mucho cuidado. Sí. Fíjate que de esos 4 millones, casi 1 millón son jóvenes que no trabajan ni estudian. Son los famosos ninis. Los ninis. El 7%, 7.2 años de estudio, 57% viven en áreas rurales, el 59% tienen edades entre 15 y 23 y el 61% de las mujeres ninis realizan quehaceres en el hogar. ¿Y qué ha pasado? Porque si vemos ese registro que un 57% viven en las áreas rurales y nos vamos a unos años atrás, dígame si estos jóvenes trabajaban. Pero ya no. Por lo menos ahí estaban el año pasado el sector café tuvo grandes problemas para recuperar la producción, para el corte. Pero además hay un problema que no es de hoy. Este es un problema que va más allá de hoy, Chendo, porque estos jóvenes que hoy no trabajan y no contribuyen a la producción y por lo tanto no generan ingresos para sus hogares complementarios, tampoco les permite tener recursos para estudiar. Y si no estudian o no se preparan, tampoco van a generar producción en el futuro, porque si no están preparados, ¿cómo se insertan con éxito al mercado de trabajo? No hay manera. Este es el sacrificio de hoy, pero también es un sacrificio para mañana. Bueno, está el tema de las mujeres, que son mayoría. Pasemos a la otra diapositiva para revisar este escenario de las damas. Problemas de empleo en las mujeres. En Honduras los problemas de empleo afectan a 2.026.306 personas y de estas el 44% son damas. Sí, eso es cierto. Pero fíjate bien, mientras el índice de desempleo abierto de todo el país es 4.4, en el caso de las mujeres es 6.5, ¿verdad? Y eso es crítico, quiere decir que la mayor cantidad de desempleadas son mujeres. 122.000 mujeres están desalentadas, no buscan trabajo. 3.2 meses, las mujeres tardan 3.2 meses en encontrar trabajo, mientras los hombres tardan 2.4 meses. Interesante dato, el hombre sigue encontrando más oportunidad en Honduras. El subempleo, son 656.000 mujeres que tienen un subempleo, o sea que no ganan un ingreso completo ni tienen protección social. El promedio ganan 8.857, mientras el hombre gana 9.317 en promedio. Esos son por citarlo así, el salario mínimo. Y el 73% son ninis. Entonces, cuando el 78% de los hombres participan del mercado laboral y el 43% de las mujeres son las que participan del mercado laboral, estamos perdiendo una masa crítica importante en la producción del país. Recuerden lo que le pasó a Irlanda, un país muy católico ortodoxo, digamos, en la que las mujeres no trabajaban. Cuando se abrió el mercado y las mujeres participaron, Irlanda duplicó su Producto Interno Bruto. Y si aquí tenemos a las mujeres que no participan del mercado y tenemos a los jóvenes que no participan del mercado y están entre los 15 y los 24 años la mayoría, quiere decir que el bono demográfico que teníamos expectativa de que lo íbamos a aprovechar, lo estamos perdiendo o ya se perdió, porque la producción del país no va a ganar si no incorporamos mediante políticas concretas a los jóvenes y a las mujeres en el mercado de trabajo productivo. Bueno, estamos cerrando. Hay un comparativo a nivel centroamericano que vamos a revisar porque estos son en principio los mercados con los cuales competimos para llevar nuestro producto a los grandes mercados. Panamá con su canal está en la vanguardia, pero no, esto es productividad y este dato no es ni de Santiago Herrera de la OIT. O sea que aquí se llama productividad.
cuánto produce en valor cada hora trabajada. ¿Ok? Y en Panamá, más de $40, en Costa Rica, más de $30 y en Honduras, $9. O sea, hay una efectividad ¿Y enorme. cómo competimos? Y si no hay productividad, no hay producción, o es muy baja. Y si no hay productividad, no incrementan los ingresos del trabajador hondureño. Y nos llama la atención si nos está ganando hasta Nicaragua, Todo. que tanto lo criticamos, ¿verdad? Por su Somos el forma de último, gobierno. somos el último en esta materia. Y eso se traduce en precariedad en el trabajo y se traduce en pobreza. No hay otra explicación. Solo sigamos la línea de la pobreza y ya sabemos qué significa esto, Chendo. Pasemos a la última lámina. Cerramos indicadores internacionales, Ok. según ranking mundial. Primero, de 19 países en América Latina, somos el país 17. Uno el mejor en inteligencia artificial. ¿Y cómo competimos? ¿Cómo se está incorporando la inteligencia artificial a los servicios, a la producción industrial, a la producción agrícola y al turismo? Estamos rezagados y fuertemente rezagados. Hay que invertir en tecnología. Hay que diseñar una política nacional, hay que diseñar una plataforma nacional y al final, cuando sepamos exactamente hacia dónde queremos ir, buscar una especie de regulación o normativa para regular la inteligencia artificial. Bueno, y por cierto, ahí hay hasta una institución que Claro. parece que no hizo nada y es de las que van a cerrar. 2, el Estado de Derecho. Acuérdate, seguridad jurídica. Sí, que eso ha sido un reclamo casi Somos permanente. el 116 de 142. Tenemos que trabajar duro en ese campo para que el inversionista se sienta confiado que Honduras es un buen destino de inversión. En desarrollo humano, 132, 189, solo tenemos que hablar de pobreza y hasta ahí llegamos, ¿verdad? En la percepción de la corrupción, somos el país 157 de 182. Imagínate, ¿quién quiere invertir en un país que tiene una percepción de corrupción equivalente al del 100, 22%? Y de los 182 países en el mundo somos el 157. Estamos en el peor percentil de la corrupción en el mundo, ¿verdad? Capacidad para atraer inversiones, 97 de 116, hay un indicador. Libertad económica, 90 de 177. En esa anterior, en la capacidad para atraer inversión, para alcanzar la competitividad, bueno, y comenzar a superar a los otros Tenemos países. que trabajar en todo esto. Estos no son de gratis, hay que trabajarlos. Pero al presidente esto le supera sus propias capacidades, a su gobierno lo va a superar. Por eso tenemos que trabajar todos juntos. La academia, la sociedad civil, la empresa privada y el gobierno, juntos de la mano, lo que le venimos diciendo hace 3 años al gobierno anterior, que nunca quiso dialogar con nosotros, nunca se quiso sentar a la mesa y nunca quiso que trabajáramos juntos porque sabíamos que esta problemática nos supera a todos. Y aquí hay un punto que si se trabaja de forma conjunta en varios de estos indicadores, podríamos obtener incluso hasta beneficios como la cuenta del milenio que tanto le hemos soñado. Totalmente, si estos indicadores son los que usan para calificarnos. Fíjate que este año hicieron un cambio en el índice de corrupción y lo vincularon con otro de derechos civiles, que yo no estaba muy acorde con eso, porque ¿cuáles derechos civiles si teníamos desde el 2022 la suspensión del Estado de Derecho? Sin embargo, aparecemos mejor, pero calificaron 82 para ser seleccionados y de los 82 a 12 le dieron compactos y a los otros 70 no. Honduras estaba entre los 70 los que no nos dieron el compacto. Porque ahora, a falta de USAID, los Estados Unidos canalizan mucha de su apoyo económico a los países a través de la cuenta del milenio. Y este es uno de los grandes retos que tiene, en principio, la institucionalidad, pero como dice don Santiago, también con el apoyo de diferentes sectores de la sociedad para obtener estos recursos. Don Santiago, le agradezco. A la Siempre es un orden, gusto. Chendo. Muchas gracias. A la orden. Al igual que a don Juan Carlos Segovia, que nos ha acompañado en la primera parte de Al Banquillo. Buenas noches. Buenas noches.